Buenas tardes con todas y con todos. Vamos a dar inicio esta tarde. Solicitamos gentilmente para ubicar sus teléfonos celulares en modo silencioso para dar inicio a este encuentro. Buenas tardes. Ecuador ha vivido 4 días en los que cerca de 1.000 personas han participado de manera presencial y virtual en este encuentro para debatir, compartir experiencias en torno a la evaluación. Hoy compartiremos un panel muy especial. El tema a tratar, evaluaciones de desarrollo infantil, será un espacio integral de intercambio de ideas y experiencias sobre el tema. Empezaremos la jornada saludando a nuestras autoridades: Saría Moya, Secretaria Nacional de Planificación; María José Pinto, Secretaria Técnica de la Secretaría de Erradicación de la Desnutrición; y nuestras autoridades institucionales, además de nuestros panelistas que nos acompañan hoy: Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC; Paul Guerrero, oficial de monitoreo y evaluación de UNICEF; Fernando Canto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Evaluación, además de a ustedes por su gentil presencia. Queremos también manifestar nuestro sincero agradecimiento a las diferentes entidades y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que nos han brindado su valioso apoyo para estar hoy aquí reunidos. En especial el agradecimiento a la Secretaría de Educación y Ciencia y Tecnología, que nos han brindado sus espacios para el desarrollo de esta actividad. Enseguida daré paso a Jocelyn Corrales, quien moderará el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Realmente gracias a todos por su asistencia y su participación. Sin duda es un espacio enriquecedor conversar sobre temas de desarrollo infantil y conocer las diferentes visiones, experiencias, perspectivas de nuestros ponentes. Como lo presentaban, tenemos nuestra ministra Saría Moya, que viene del sector público, igual que Roberto Castillo, director ejecutivo del INE, Paul Guerrero de UNICEF y Fernando Cando de la sociedad civil. Me voy a permitir a leerles la biografía brevemente de nuestros panelistas para dar inicio. Damos la bienvenida a Saría Moya, secretaria nacional de Planificación, quien es máster en Economía y tiene experiencia en el desarrollo e implementación de la planificación estratégica y operativa de programas y proyectos públicos. Tiene más de 10 años en la función pública, tiempo en el que se ha destacado por su liderazgo para la planificación, gobernabilidad y el desarrollo. Bajo su dirección estratégica se han formulado las políticas públicas y metas nacionales de los diferentes instrumentos de planificación, como el Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025 y la Estrategia Territorial Nacional. Agradecemos también la presencia de Paul Guerrero, que cuenta con una maestría en economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador, y una maestría en desarrollo del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus. Ha trabajado por más de 10 años como oficial de monitoreo y evaluación en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Ecuador. Nos complace con su presencia Roberto Castillo, economista por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador y máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Más de 10 años en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, ocupando cargos como director de estudios laborales y condiciones de vida, coordinador general de investigación, subdirector general y director ejecutivo. Finalmente, damos una cordial bienvenida a Fernando Cando, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Evaluación, formación de economista con especialización en econometría y varios cursos de formación en evaluación en Argentina, México, Suiza y Bélgica. Ha participado en la evaluación de intervenciones públicas desde el sector público y privado y de organismos no gubernamentales alrededor de 10 años. Gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Hoy nos reunimos con el propósito de crear un espacio integral para el intercambio de ideas y experiencias sobre un tema fundamental como es el desarrollo infantil. A continuación les voy a explicar la metodología de manera breve. Voy a dar yo preguntas orientadoras a nuestros panelistas. Ellos van a tener 2 minutos para responder. Tenemos el equipo de protocolo que les va a indicar cuando falta 1 minuto de respuesta. Yo voy a ir diciendo el nombre de cada uno de ustedes que van a ir respondiendo. Y al finalizar este conversatorio podrán igual emitirnos sus preguntas vía de manera virtual o también aquí de manera presencial,
las mismas que vamos a plasmar las respuestas en la página de la plataforma de evaluación de Ecuador. Eso, y bueno, bienvenidas, muchísimas gracias. Agradezco a todos los participantes y expositores por su presencia y su disposición a compartir su conocimiento y experiencia desde sus roles. Estoy segura que las discusiones del día de hoy serán enriquecedoras y productivas. Y bienvenidos, y que tengamos un conversatorio inspirador y lleno de aprendizaje con estos gran ponentes. Empecemos la primera pregunta para todos, que van a tener 2 minutos. Yo voy diciendo el nombre. Empecemos con nuestra ministra, Saría Moya. ¿Cuál es la importancia de comprender y promover el desarrollo infantil en las primeras etapas de la vida? Bueno, creo que la pregunta es, ¿cuál es la importancia de comprender? ¿Por qué necesitamos entender? Primero parte desde ahí. ¿Por qué tenemos que entender que uno u otro programa es más importante que el otro? Todo se trata en el sector público de priorizar, que tenemos recursos limitados, ¿no es cierto? Tenemos muchas necesidades y acá están funcionarios públicos, tenemos nuestras autoridades que tienen tantas necesidades que atender. Y entonces, ¿por qué tenemos que nosotros primero entender que los programas de la primera infancia son prioritarios y son importantes? Porque son la base del desarrollo del ser humano. Nosotros sabemos y ya tenemos en Ecuador una estrategia, hemos mejorado muchísimo cómo recolectamos la información, pero creo que es importante seguir sensibilizando no solo a los funcionarios públicos, sino también a la academia, tenemos que sensibilizar a la sociedad civil, tenemos que sensibilizar a nuestros usuarios para que puedan acceder a nuestros servicios, porque sin lugar a duda, y ya tenemos varios estudios que lo demuestran, que es en la primera infancia donde se desarrollan las principales capacidades de un ser humano. Y cuando tenemos problemas de desnutrición crónica, por ejemplo, sea en menores de 2 años, en menores de 5 años, ya parte del desarrollo se ve comprometido. Entonces es importante que nosotros entendamos desde cada uno de nuestros ministerios, de nuestras carteras de Estado, desde nuestras organizaciones no gubernamentales, por qué esto debería ser una prioridad, por qué no se puede quedar a la cola. Entonces creo que el entender que los niños y en los niños está la base del desarrollo y está el futuro de todos nosotros, porque finalmente nosotros estamos en sus manos, nuestros hijos van a estar en sus manos también, es clave para nosotros poder ir desarrollando y darle la prioridad que este tipo de programas necesitan. Muchísimas gracias. Sin duda, los niños son las bases para el desarrollo. Paul, ¿qué nos puedes compartir? Gracias. Yo creo que hay que partir, digamos, mirando el contexto, ¿no? Yo creo que el Ecuador, como muchísimos otros países, enfrentan restricciones presupuestarias importantes. Y como bien decía la ministra, hay que mirar dónde invierte el Ecuador. Y lo que la evidencia nos muestra es que la mejor inversión es la que se hace en los primeros años. Como bien decía, es donde se forma, donde se dan los cimientos del desarrollo de la persona. Y esto ya lo demostró incluso un premio Nobel de Economía, James Heckman, en el año 2000, premio Nobel, que mientras más temprano es la inversión, mayores serán los retornos. Y lo que encuentra es que la inversión de $1, lo que retribuye es hasta $17 en el futuro. Entonces eso nos da una dimensión de la importancia de la primera infancia y de la priorización de la primera infancia. Y hay un elemento adicional, que es la población del Ecuador, como nos mostraba Roberto ya hace algunas semanas, está envejeciendo. Esto quiere decir que en el futuro la proporción de personas que estarán productivas, digamos, en la población económicamente activa va a disminuir respecto al total de la población. ¿Qué mejor que formemos a esa futura generación a través del desarrollo infantil temprano para que puedan asumir ese reto en los temas de producción para que la economía continúe? Eso como puntos adicionales. Muchísimas gracias. Fernando. Gracias. Buena tarde con todos y un gusto retomar contacto con algunos colegas en algún tiempo. Bueno, para complementar las ideas, creo que es importante comprender el concepto de la primera infancia. Son años, digamos, que pasan muy rápidos, que son muy complejos y por ende la importancia de comprender y analizar cómo se desarrolla las primeras etapas de la vida.
lo comentó Paul, el retorno que tiene invertir en el desarrollo de la niñez es clave. Y asimismo también fomenta todo el tema de reducir las desigualdades sociales, independientemente de origen socioeconómico, y esto permite alcanzar lo que es el potencial de las personas y obtener este retorno que estamos discutiendo. Y uno de los temas importantes como sociedad civil es justo si comprendemos la importancia del desarrollo infantil, del cuidado de las primeras etapas de la vida, podemos exigir, podemos promover esta coordinación multisectorial entre diferentes carteras de Estado para que promuevan este tipo de iniciativas y sobre todo asegurar un enfoque holístico en el desarrollo infantil. Muchísimas gracias. Y finalmente, Roberto. Bueno, yo no tengo nada que acotar. Básicamente han dicho... No, a ver, para no redundar, básicamente lo que quiero decir es... A ver, solamente les pongo un ejercicio. Estamos hablando de sensibilizarnos todos. En algún momento fuimos niños. Y acá están sentados una gran parte de funcionarios públicos encargados. O sea, básicamente ustedes son los llamados a que podamos trabajar por la primera infancia. Aquí hay subsecretarios, hay directores, hay coordinadores, hay responsables, generan política, diseñan política, evalúan política, producen información. Y creo que eso es lo más bonito, o sea, tratar de que la siguiente generación tenga esas oportunidades que potencialmente nosotros no tuvimos. Hoy ya estamos hablando de primera infancia, quizás hace algunos años esto no era el tema de desarrollo a hablar en el Ecuador. Hablar del paquete priorizado, el paquete priorizado, ¿qué será eso que se inventó el UNICEF? O sea, ¿de dónde sacan eso? Pero es 1000 días que nos llegue un conjunto de servicios, bingo. Pero para que eso llegue, gran parte de los que estamos acá sentados, todos tenemos algo que engranar, todos somos parte digamos, de este círculo, de este diseño de política pública que se llama. Entonces yo creo que la reflexión, quizás solo para tratar de decir algo distinto y complementario, es motivar a los que nos están escuchando acá. Estamos haciendo algo que va a cambiar vidas de futuras generaciones. Yo creo que eso es lo más bonito. Seguro algunos de ustedes o varios son padres, madres. Entonces, trabajemos por esa generación. Lo que estamos haciendo es como que estuviéramos trabajando por nuestros niños. Cada uno tiene un rol. Desde el INEC tenemos el rol de medir con la mayor precisión para darle luces a la política pública. Eso de mi lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y entrando ya al tema de evaluación que ya lo han ido como topando, ¿por qué consideran importante realizar evaluaciones en el ámbito de desarrollo infantil? Paul. Gracias. Como toda inversión que realice el Estado, incluyendo los temas de primera infancia, es necesario evaluar. Evaluar para retroalimentar esos programas. Y esa evaluación se realiza, como ustedes conocen, a través de los criterios que nos permitan responder preguntas: ¿qué tan relevantes estamos siendo con esos programas, con esos proyectos que se están diseñando y se están implementando? ¿Qué tan efectivos? ¿Estamos llegando a los resultados que nos hemos planteado? ¿Estamos siendo eficientes en el uso de los recursos? ¿Esto es sostenible? ¿Cuál es el impacto? Es importante evaluar, y es importante evaluar no solo en épocas de desarrollo, o es decir, en la ausencia de una emergencia, de una crisis. Pero creo que el Ecuador es necesario también fomentar la evaluación en momentos de respuestas a emergencias o crisis, porque tenemos que mirar cómo esos programas se están desarrollando, cómo se están implementando en esos momentos, especialmente considerando porque el Ecuador enfrenta varios riesgos, como son terremotos, como son inundaciones, entre otros tipos de amenazas. Y es importante entonces nosotros entender cómo mejor implementar esos programas en esos momentos. Eso como para... Muchísimas gracias. Fernando. Gracias. Bueno, la evaluación para mí es el último paso dentro del ciclo de la planificación, seguimiento, evaluación de las políticas públicas, y quizás es justo, al ser el último paso, uno de los más difíciles, pero al mismo tiempo de los más importantes. ¿Por qué es importante en el desarrollo infantil? Primero, ya lo comentaban, es una intervención muy compleja, intervienen demasiados actores. No solo se toman decisiones a nivel
digamos, horizontal entre las diferentes instituciones del Estado dentro de sus diferentes competencias, sino también un enfoque territorial con gobiernos subnacionales. Entonces, es una intervención muy compleja y si no estamos pendientes o no sabemos cómo se está desarrollando, es complicado saber cuáles son los resultados, cuáles son los impactos que hemos causado. Por otro lado, importante la participación y la transparencia, si es que no evaluamos, si es que la sociedad civil no está al tanto de lo que se está desarrollando, en dónde se invierten nuestros recursos, no podemos generar esa confianza pública, esa rendición de cuentas, ese apoyo que requieren las intervenciones públicas para implementarlas. Y por otro lado, y dentro de esto, al ser un país multicultural, multinacional y con diferentes realidades geográficas, el adaptar a través de las evaluaciones las diferentes intervenciones públicas con un contexto local, territorial, que sean pertinentes y efectivas, nos va a permitir llegar de mejor manera a nuestro público objetivo y a nuestros sujetos de derecho, que en este caso son los niños. Muchísimas gracias. Roberto. Dígame. Para usted otra pregunta, y para Ok. la ministra. Pensé que era la misma. Ok. ¿Cuáles considera usted que son los retos para evaluar desarrollo infantil? Ya hemos hablado de la importancia, ahora vamos a los retos. No, mira, solo voy a dar el último comentario, si me permiten dar el comentario de retos para evaluar desde el ámbito de mis competencias en países como los nuestros, los grandes desafíos, y cualquiera que ha hecho investigación saben que es la disponibilidad de fuentes de información. Tener la continuidad, que los datos sean públicos. Hace, no sé, quizás un poquito más de 10 años, tener información abierta al público no era necesariamente la cultura. Hoy esto ya creo que todos los funcionarios públicos tenemos como mandato gobiernos abiertos y mayor política de transparencia. Y eso nos ha costado poco a poco, generaciones, ir, digamos, transparentando metodologías, bases de datos, y eso da la oportunidad de que hoy potencialmente ya empecemos a hablar de otros elementos. Entonces, el gran desafío, apertura y producción de información. Caso contrario, la academia o las agencias de Naciones Unidas no tienen, digamos, los insumos para poder evaluar. Pero yo quería solamente, para que no sea esto, para poder conectar de los temas de la evaluación. Eh, Todos los están acá, de alguna u otra forma estamos inmersos en este tema y con desarrollo infantil. Hay un libro que debe ser el handbook para todos los que estamos acá, que es el de Esther Duflo, el de Poor Economist, que se ganó el Premio Nobel de Economía por eso. Léanlo porque o sea, es como leer los casos que uno escuchó en los años 90 en Ecuador, en los 2000, de cómo diferentes intervenciones de política no tuvieron realmente los impactos y cómo desde la política se han hecho muchas intervenciones y cero evaluación. Entonces seguimos teniendo impactos nulos, marginales, contraintuitivos, y es porque no entendemos bien el contexto. Entonces, allí la información y lo que mencionaba Fernando, el tema de evaluar, que justamente es la última etapa, pero a veces es la que es más compleja, porque normalmente sigues pensando otra vez, tenemos que volver a la parte del diseño y ejecutar, y poco se evalúa. Entonces ahí hay un gran reto que tenemos como país para evaluar política pública. Muchísimas gracias. Ministra. Creo que hay algunos, sí, está bien. Creo que hay algunos retos que nosotros tenemos como país. Primero es fortalecer las capacidades y por esto es que hacemos estos espacios. Sí, creo que sí. Ajá. Entonces, como decía, uno de los retos es fortalecer las capacidades para primero entender qué es una evaluación, porque muchas veces varios actores pueden confundir la evaluación con un proceso de seguimiento, con un proceso de control interno, que no son una evaluación. La evaluación lo que busca es ver los cambios en la condición de vida gracias y a causa, y aquí el término clave es la causa, por causa de la política pública que yo implementé. Y para poder responder esa pregunta, necesitamos, como decía Roberto, muchísima información. Información que muchas veces es costosa de levantar si es que nosotros no planificamos desde el inicio evaluar esa política pública, desde el diseño.
Si es que desde el diseño de la política pública nosotros no pensamos en cómo hacer que esa política pública sea evaluable, va a ser muy difícil que después nosotros podamos ver cuál fue el verdadero cambio en la condición de vida de la política, de las personas gracias a mi política pública. Y voy a dar aquí un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos un programa o una política pública que busca atender a las madres y darles los controles. Pero, ¿cómo es la vida de la madre sin esos controles? ¿Qué es lo que sucede? Eso es lo que es difícil de estimar para nosotros ver cuál fue el impacto que tuvimos dentro de la vida de las personas que sí recibieron los servicios públicos. Entonces, creo que uno de los retos es principalmente entender esta parte, y hay un manual del BID que es para evaluación de política pública específicamente, y que vale la pena que lo revisen ustedes, porque aquí habla mucho de cómo hacer estas identificaciones, explora cómo se debe construir bien una cadena de valor, cómo hay que evaluar una cadena de valor. Entonces, ese también puede ser un recurso importante para que ustedes vean cuáles son los mecanismos que tenemos para hacer una verdadera evaluación de impacto y que no se quede en un proceso únicamente de seguimiento. Muchísimas gracias, ministro. En ese sentido, ya hemos ido como topando el tema de los retos, los desafíos, que sin dudas es la data, ¿no? La información. En este sentido, quisiera que todos los panelistas me respondan la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos presentados desde cada uno de los roles que ustedes están actualmente presentado en los temas de información o data para las evaluaciones de desarrollo infantil? Roberto, por favor. Sí. Ahora sí. Creo que sea políticamente correcto, entonces estoy buscando la idea, la forma de... No, el principal reto, o sea, el principal reto, yo más bien lo quiero hablar como fue un reto y hoy es un éxito y hay que sostenerlo, más bien lo quiero poner en ese contexto. Ya que estamos hablando de nuestros niños y desarrollo infantil, hoy tenemos dos instrumentos repotentes, poco explotados porque son nuevitos, pero es la encuesta de desnutrición crónica infantil, la ENDI, y es el sistema de seguimiento nominal, el SUSEN, de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Es una encuesta que mide todos los derechos de la primera infancia, que ha tenido el acompañamiento inédito, y lo hablo con conocimiento de causa, de UNICEF, del Banco Mundial, del BID, de CEPAL, de OPS. Eso en otras oficinas de estadística, eso no ha sucedido, y lo hablo con conocimiento de causa. Y el sistema de seguimiento nominal es una aspiración de años que hoy es una realidad. Y para poderla sostener y para poderla, digamos, darle continuidad, al interno de gobierno tenemos los retos del financiamiento, de la capacitación, de la articulación, etcétera. Pero hacia afuera tiene que ser la academia la llamada a explotar esa información, a hacer uso, a hacer vocería. Hay mucho que contar. Hemos empezado con UNICEF muchos temas por innovar, y no porque Paul esté acá, pero les doy solo un ejemplo concretito. 2017 llegó el Paul, golpeó la puerta del INEC y nos metimos en la medición del agua. Y hoy la satisfacción lo digo por haber estado ya algunos años desde los cimientos del agua. Durante muchos años pensábamos en los planes nacionales de desarrollo, en los ODM, que la meta, el estándar, el threshold era que el agua llegue por tubería a las viviendas, carita feliz. Hoy ya ver, escuchar al presidente, a los ministros, algunos alcaldes y cada vez más personas hablar de la calidad del agua es un reto que salió, digamos, de la investigación. Y hoy sabemos que no todo el agua es apta para el consumo humano, y sabemos, les doy la cifra, 37% de niños menores de 2 años está consumiendo agua con E. coli, y que eso es un factor de riesgo enorme para la desnutrición crónica infantil. Entonces, para cerrar un poco y no pasarme mis 2 minutos, el desafío fue construir toda esta infraestructura. El reto es sostenerlo desde el presupuesto, pero también se sostienen estas iniciativas explotando la información. Está allí y es pública, y cualquier cambio, ajuste, mejora, todo es perfectible, y en esa medida seguimos obviamente trabajando con toda la cooperación internacional. Gracias. Muchísimas gracias. Fernán, tú, desde Ceban, ¿qué nos puedes decir? Gracias. Bueno, creo que los que hemos sido usuarios de información estadística, de fuentes estadísticas, de registros administrativos,
Cada vez que queremos analizar información, vemos la realidad del país, identificamos una serie de desafíos. Quizás tengo un listado pequeño, pero bueno, creo que son con los que más hemos tenido que lidiar, sobre todo desde el lado quizás de la investigación, desde la sociedad civil. Primero, en algunos casos es relevante la brecha que existe entre el momento del levantamiento de información y el momento en el cual ya se encuentra disponible la información. Hay una serie de encuestas que desde su primera planificación, levantamiento de información, hasta que se obtienen resultados, pueden pasar 2 a 3 años. Creo que ese es un reto, que la oportunidad y, digamos, la información sea oportuna. Por otro lado, ya lo mencionó Roberto, pero el seguimiento nominal, la integración de fuentes de datos diversas, homologar información del registro civil, del Ministerio de Salud, de los diferentes gobiernos locales, diferentes entes gubernamentales, es todo un reto. Y la integración y la consistencia es una de las mayores dificultades para darle un uso efectivo a esta información. Por otro lado, el acceso a información territorial. Todo el tema que tiene que ver con información a nivel de parroquia, de cantón, incluso a nivel de provincia se encuentra limitada, se encuentra dispersa y no en todos casos es homogénea. Hay una serie de esfuerzos, de metodologías que en algunos casos no permiten que podamos llegar a utilizar de una forma coherente esta información. Y por otro lado, y para cerrar, creo que el desafío más grande que hemos visto en términos de información para el tema de desarrollo infantil es cómo podemos planificar situaciones de emergencia, digamos, planes de contingencia para lidiar con eventos como lo que fue el COVID, crisis de seguridad, paros nacionales, eventos de cambio climático que han demostrado nuestra vulnerabilidad del sistema estadístico a quedarnos sin información por meses, a tomar decisiones a ciegas. Creo que ahora y cada vez es más recurrente estas temáticas y digamos ya no son como tal, digamos, aisladas, sino cada vez son recurrentes. Muchísimas gracias. Ministra. Creo que uno de los retos que nosotros tenemos como país, y vuelvo otra vez a lo que dije en un inicio, es la priorización. ¿Por qué la priorización? Porque a veces nos parece muy costoso el levantamiento de información, especialmente cuando es nominal. Pero es más costoso no tener esa información, sin duda alguna. Y eso, el no tener el costo, no poder tener el costo de oportunidad entre producir la información y no tenerla, es lo que a veces desvía la atención de los tomadores de decisión y hace que no podamos tener estadística que sea consistente en el tiempo. Y como dijo Roberto ahora, que ya tenemos la ENVI, lo importante es mantenerla, no dejarla perder y tener toda la información que podamos, porque esta encuesta es bastante potente, no es solo talla, peso, si está con desnutrición, no, es las condiciones de vida en el que se está desarrollando el niño, la madre. Entonces, para nosotros es muy importante el poder en los tomadores de decisión poner estas prioridades. No es importante solo el programa, es importante la información que nos ayuda a medir si es que estamos otra vez cambiando las condiciones de vida de la población. Porque finalmente si no tenemos la información, en el momento en el que queremos hacer seguimiento, no podemos hacer seguimiento. Y si no podemos ni siquiera cubrir el eslabón del seguimiento, pues no vamos a poder pasar el test de evaluabilidad que hacemos cada vez que vamos a hacer una evaluación de impacto. Ahí nos vamos a cortar. O si no, nos va a tocar invertir muchos más recursos en tratar de generar esa información. Entonces, creo que uniendo un poco lo que decían mis colegas, nosotros que estamos en la parte de la toma de decisiones, necesitamos de la colaboración de todas las instituciones que están involucrados en esta política para que la información que nosotros tenemos que generar forme parte de nuestra agenda priorizada. Muchísimas gracias. Qué importante es la articulación. Y finalmente, Pau. Sí, poco que añadir, pero en realidad antes de hacer algunas puntualizaciones sobre estos retos, creo que sí es importante hacer un reconocimiento de cómo ha avanzado el país. Uno puede entrar, por ejemplo, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, a su página web, y uno puede mirar cómo están las coberturas de los servicios de desarrollo infantil, por ejemplo. Uno puede entrar a la página web del Ministerio de Educación y mirar cómo está la matrícula en educación inicial, de 3 y 4 años. Es decir, hay un avance importante. Adicional a eso,
Como bien decía Roberto y la ministra, hay un instrumento interesantísimo y bastante innovador que es la ENDI. Por primera vez en el Ecuador se junta la antropometría, calidad de agua, anemia, cobertura y también una submuestra de esta encuesta, también junto con el apoyo del BID y el INE, es que se tiene ya un módulo de desarrollo infantil donde se ve el vocabulario, disciplina violenta, ¿qué está pasando con los niños más chiquitos? Donde vemos otro tipo de elementos, como la disponibilidad, por ejemplo, de libros para su desarrollo. Vemos las actividades que realizan con los adultos que son necesarias para su estimulación. Es decir, hay unos avances importantes. Ahora, simplemente como haciendo unos comentarios adicionales a los que ya mencionaban los colegas, es la importancia del presupuesto. Pero más allá de que se tenga el presupuesto, es la oportunidad, es decir, tener el presupuesto justamente cuando se necesita que continúen ciertas operaciones estadísticas, porque como bien dice la ministra, el costo de no tener información es muchísimo más alto que el costo que se invierte al generar esa información. Finalmente, yo creo que hay un elemento adicional que tenemos que pensar en las evaluaciones que se hacen. Y es una pregunta, es ¿cómo estamos utilizando esa información? ¿Estamos explotando totalmente esa información? ¿O qué podemos hacer desde las diferentes instancias, no solo el gobierno, academia, cooperación internacional, sociedad civil? ¿Qué podemos hacer para incentivar el uso de la información que ya está disponible? Finalmente, creo que hay un recorrido importante, un avance valioso en los temas de los seguimientos nominal y creo que hay que seguir marchando en esa vía. Finalmente, digamos, el país puede contar con esa información, ya tiene unos avances y creo que hay que seguir para finalmente consolidar mayores comunicaciones entre las bases de datos, de tal forma que podamos mirar en qué niño, qué intervenciones están y en qué niños, qué intervenciones están faltando. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consideraciones clave que deben tenerse en cuenta al evaluar el desarrollo infantil, según sus experiencias y perspectivas? Si bien ya se ha hablado de financiamiento, los retos, los desafíos, la información, ¿cuáles serían esas consideraciones clave que ustedes podrían dar a los participantes a tomar en cuenta? Fernando. Gracias. Bueno, aquí me pongo un poquito más el sombrero desde la sociedad civil organizada. Creo que es importante y hay una serie de experiencias, perspectivas de innovaciones en los términos de evaluar el desarrollo infantil. Creo que uno de los temas que a mí más me ha llamado la atención es que tenemos ya una larga data, una historia de encuestas de salud y nutrición, ahora una encuesta especializada en primera infancia, pero bueno, eso nos ayuda a medir resultados, impactos y todo lo que eso conlleva. Pero uno de los retos más grandes y que poco se ha visto es enfocarse en la gobernanza nutricional, es decir, en cómo ya se realiza la articulación entre ministerios, entre gobiernos locales, también qué tanta sostenibilidad tiene el sistema, también cómo podemos monitorearlo, evaluarlo de una manera, digamos, de día a día, que esto sea, digamos, una actividad diaria. Creo que eso es una de las perspectivas e innovaciones más grandes que podemos tener. También transformar a la evaluación netamente como un ejercicio académico de evalúo el desarrollo infantil para las publicaciones, para cumplir, digamos, con temas de presupuesto o por cierto mandato, sino hacerlo mucho más colaborativa, involucrar cada vez más actores, no hacerlo de una manera individual, sino tratar de involucrar a la mayor cantidad de actores posibles. Creo que esa es una riqueza que podemos irla incorporando. Y por últimamente, evaluar la participación con la participación de sus principales usuarios y sujetos de derechos, que sean ellos quienes consideren si una evaluación también responde a su pertinencia cultural, territorial, se ajusta a su contexto. Creo que este es un tema clave y en un país como Ecuador, no necesariamente la intervención como funciona en la costa, funciona en la Amazonía y tomar en cuenta esas disparidades territoriales es clave. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, Roberto,
¿Cuáles son las consideraciones clave que deben tener en cuenta al evaluar el desarrollo infantil según su experiencia y perspectiva? Para evaluar el desarrollo infantil. A ver, quizás solo también para complementar lo que mencionó Fernando, a ver, ya habló de gobernanza de datos, ¿no? La interoperabilidad, los acuerdos, las reglas de cómo accedemos a información es un check. El segundo que yo puedo mencionar brevemente, financiamiento. Han notado que en nuestra Constitución tenemos los techos para salud y educación. Digo, es un mandato. Que no tenemos, como en otros países, que hay un techo también para el bienestar social. ¿Me explico? Ojalá en pocos años, no digo cambiamos la Constitución por si acaso, pero educación, salud está muy interiorizado, pero protección social no. Entonces, parte de es garantizar fuentes permanentes si estamos hablando de primera infancia. Pero algo que no me quiero quedar corto y en épocas de vacas flacas es importante es la eficiencia en el gasto. O sea, hoy, digamos, estamos trabajando todos los que estamos en esta comunidad del desarrollo infantil, pero uno de los siguientes pasos es la eficiencia en el gasto. O sea, cómo maximizamos la utilidad o el bienestar de ese niño a través de las asignaciones. Y ahí hay que cambiar las reglas del juego. Se vienen ya haciendo algunos esfuerzos, la Secretaría tiene, hemos estado con CAB, hemos estado con varios multilaterales de cómo asignamos recursos, porque parte de interoperar no es que el Ministerio de Salud vaya por su lado y se asignen las vacunas bajo un criterio. Tiene que verse justamente el niño en todo su entorno. Y les doy ejemplos muy concretos. O sea, quizás las metas del Ministerio de Salud en su momento era hay que vacunar a un determinado número de niños en un periodo de tiempo y pare de contar. En algunos casos se vacunaban más de una vez a un niño por contar de cumplir con la cuota. Pero ahora con la herramienta que es la información, puedes saber de mejor manera cuántas veces fue vacunado un niño y si fue vacunado de forma oportuna, que eso es parte del concepto del desarrollo infantil. El último, el tema de los actores, lo que mencionó también Fernando, quiero complementar. Esto tiene que ser una causa nacional y enhorabuena, cada vez se escuchan más voces, no necesariamente son expertos metodólogos, pero escuchar, por ejemplo, a CEOs de empresas de alimentos hablar de la primera infancia, digo, es un paso. O hablar a un alcalde que potencialmente no tenía idea de la importancia que era el agua para la salud de los niños, que para los que estamos acá es algo tan obvio, pero para otras personas quizás no lo es. Entonces eso también es mucho de la comunicación y irla peleando. Entonces, en resumidas cuentas, gobernanzas de datos, financiamiento, la eficiencia en el gasto, más actores, y creo que con eso podemos dar cimientos. A ver, cimientos hay que seguirlos trabajando y eso es parte de la gestión pública. Sin Gracias. duda, muchísimas gracias. Ahora, la siguiente pregunta será dirigida a nuestra ministra y a Paul. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que podrían ofrecer para mejorar la evaluación y promoción del desarrollo infantil en el país, considerando sus roles y responsabilidades que actualmente ejercen? Bueno, desde la Secretaría Nacional de Planificación llevamos el Sistema Nacional de Información. Entonces, ahí creo que una de las principales oportunidades que tenemos, no solo desde la Secretaría, sino desde el resto de las carteras de Estado, es verificar nuestros registros administrativos y el potencial que tienen. Nosotros tenemos principalmente dos fuentes de información, las encuestas y los registros administrativos, pero muchas veces dejamos pasar mucha información que hay en los registros administrativos que tiene potencial de convertirse en una estadística y que nos pueden ayudar a medir otras esferas y otras dimensiones que están ahí y que tal vez no las estamos utilizando de manera eficiente y eficaz. Entonces, nosotros como Ecuador tenemos un gran potencial. A veces no nos damos cuenta de ello. Yo he tenido conversaciones con UNFA, también pues estuve en la CEPAL y realmente las bases de datos de registros administrativos del Ecuador tienen mucho potencial con respecto a otros países de la región. Hay otros países en Europa, por ejemplo España, que ya no hacen censos porque tienen un censo basado en registros administrativos, que supone un ahorro importante. ¿Por qué? Porque se fue revisando la calidad de los registros administrativos y se fue buscando opciones de mejora en los registros administrativos para que estos nos puedan servir como herramientas.
Entonces, nosotros ahí tenemos una ventana de oportunidad y creo que cada ministerio debería ver cómo mejorar sus registros administrativos para que a través del Sistema Nacional de Información puedan convertirse en una fuente de datos válida y oportuna. ¿Esto por qué? Porque si nosotros tenemos más fuentes de información, podemos generar mejores indicadores en sus tres niveles. Tenemos tres tipos de indicadores, los de gestión, los de resultado intermedio y los de impacto. Entonces, principalmente podríamos generar más indicadores de resultado intermedio en un primer momento, porque el resultado intermedio es lo que mide la interacción que tiene el Estado con la ciudadanía, las coberturas de los servicios, ¿ya? Y con ese tipo de información ya podemos ir escalando indicadores que nos lleguen a dar indicadores de impacto, cómo cambió la calidad de vida del ciudadano. Entonces, ahí yo considero que hay una buena ventana de oportunidad y donde nos podemos enfocar. Muchísimas gracias, ministra. Desde UNICEF, Paul. Gracias. Y antes de complementar lo que decía la ministra, también sí quería reconocer algunos avances que ha tenido el país. Por ejemplo, existe una subsecretaría específicamente dedicada a evaluación, de no seguimiento y evaluación. Parece que es importante reconocer eso. Por otro lado, también se cuenta con el plan anual de evaluaciones, donde se dice qué evaluaciones van a hacer y ya se esperan los resultados de esas evaluaciones para tomar las decisiones. Y finalmente, en consonancia con lo que decía la ministra Roberto, en transparencia, estas evaluaciones que son realizadas están disponibles al público. Y eso es bien importante reconocer. Ahora, como unos elementos que podríamos mirar a manera de consideraciones, yo creo que sería importante, como decía Roberto, el tema de los fondos. Yo creo que es importante determinar si los fondos que se están destinando para evaluaciones son lo suficiente o si es necesario pensar en una especie, como decía Roberto, así como hay un piso para educación y para salud, tal vez pensar en qué porcentaje se podría dedicar, por ejemplo, de un proyecto a la evaluación, es decir, poner como ciertos hitos. Eso podría ser como una recomendación. Y por otro lado, creo que es importante determinar es cómo se están utilizando las recomendaciones de las evaluaciones, es decir, cómo se están implementando esas recomendaciones y si las evaluaciones, por ejemplo, están siendo entregadas a tiempo, si o se están tomando mucho tiempo o si como bien decía Fernando, si los usuarios se están siendo satisfechos de sus necesidades de los hallazgos de la evaluación o si es necesario empezar a pensar en otras metodologías que nos permitan tener los resultados antes. Por ejemplo, estas evaluaciones en tiempo real que son utilizadas, que nos podrían permitir tener ya ciertas conclusiones, el alcance, claro, de este tipo de evaluaciones más acotado, pero que son igual útiles porque entregan información valiosa, pero en menor tiempo. Es decir, podrían ser un poco más oportunas. Eso simplemente para complementar. Muchísimas gracias, Paul. Finalmente voy a realizar una pregunta a cada uno para ir ya culminando el espacio. Agradecerles nuevamente por su participación y asistencia. Dirigiéndome a Fernando de Cebar, ¿cómo considera que la sociedad civil organizada, como es el caso de Cebar, puede involucrarse o ser veedor en la evaluación de desarrollo infantil? ¿Cuáles consideran que son buenas prácticas para aumentar la participación de la sociedad civil en este tipo de evaluaciones? Gracias. Bueno, primero como sociedad civil y particularmente como representante de la CEVAL, somos parte de la Plataforma Nacional de Evaluación. Creo que mantener ese compromiso, una participación activa, participar de una manera de promover, de apoyar la evaluación que se lleva a cabo desde el ente rector, es una de las formas en las que como sociedad civil podemos aportar. Y adicionalmente, y ya lo mencionó Paul, también hay instancias como el Plan Anual de Evaluaciones. Si la sociedad civil demanda evaluaciones, se incorpora en las perurías de las evaluaciones, se va a fomentar este tipo de práctica, digamos, en términos de cuáles son los factores que más influencia a las evaluaciones, es justamente que existe una demanda, más que la formación técnica, más que digamos, la gobernanza para realizar un plan anual de evaluaciones es que exista la demanda, que la sociedad civil, que los ministerios entiendan su importancia. Entonces, ahí tenemos mucho por participar y aportar.
Por otro lado, la generación de espacios para promover la cultura de evaluación, este tipo de conversatorios, también dentro de la semana de evaluación, también hay otras instancias como la semana de la evidencia, también tenemos otro tipo de instancias en las que podemos promover y justamente sensibilizar a la población acerca de la importancia. Y finalmente, generar vínculos con redes, asociaciones de evaluación internacionales a fin de mejorar prácticas internas también es un rol que como sociedad civil podemos aportar, tomar buenas prácticas, tomar experiencias internacionales y traerlas a un nivel local. Para Roberto Dini, ¿cuáles son las lecciones aprendidas como INE en temas de desnutrición crónica infantil y cómo estas lecciones han impactado en sus enfoques de recolección y análisis de datos? Lecciones aprendidas. A ver, creo más bien una buena práctica como lección es desde el propio diseño de la ENDI, por ejemplo, lo puedo ahora ya con Sonrisa, acá con el Paul y algunos colegas más, fue haber sometido a esta encuesta que sabemos que era muy sensible, haberla sometido a una evaluación de diferentes expertos. Vinieron personas de UNICEF, de la CEPAL, del Banco Mundial, cada uno evaluó un componente, hubo una retroalimentación. Enhorabuena por el equipo, es una encuesta, lo digo por años que también ya llevan el instituto, es la mejor encuesta de hogares que ha hecho este instituto y se unieron muchas cosas para que eso haya sucedido. Eso es creo que una reflexión de cuáles son estas lecciones aprendidas. Otra lección aprendida es, digamos, siempre que mejorar la comunicación, el acercamiento con la academia. Lamentablemente somos una sociedad que hoy por hoy nos seguimos llevando por las redes sociales. Creemos en lo que dice alguien y simplemente no indagamos, no investigamos. Son pocos los que son críticos, respiramos un poquito, leemos la noticia, contrastamos, pero estamos en la sociedad de la inmediatez. Entonces, estos temas, lo peor que puede pasar es que se politicen. Y eso hay que defender. O sea, ¿quién podría oponerse a la primera infancia? En un sentido lógico, nadie, pero existen personas que se oponen a eso, lamentablemente. Y eso es parte también que nos corresponde como, digamos, como autoridades o personas del sector público. Para cerrar, dado que no va a tener otra intervención, aprovecho solamente pequeña publicidad. En próximas semanas, Paulo mencionó brevemente, conocen ya algunas cosas de la ENDI, conocen la anemia, conocemos el tema sobre el agua, sobre la desnutrición, sobre la cobertura de vacunas, pero hay un capítulo que aún no conocen y es el desarrollo infantil. Lo hemos trabajado con Banco Mundial y vamos a conocer por primera vez, por ejemplo, el número de palabras que entiende un niño a una determinada edad y cómo esto puede estar correlacionado o afectado por la desnutrición. Y es un tema muy tangible de los efectos de la desnutrición. Vamos a conocer, por ejemplo, las prácticas dentro del hogar, si los niños juegan, no juegan. Todos esos elementos son parte de este marco conceptual de la primera infancia, así que invitados, dado que estamos hablando de evaluación del desarrollo infantil, lo coordinaremos con las diferentes autoridades del caso y con el BID y con algunas agencias más que nos han venido apoyando. Y como dijo la ministra, les mandó a leer un libro, el manual del BID, y yo les mandé a leer el de Pure Economy de Esther Duflo. Ya tenemos tarea también si nos queremos meter más en este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Desde UNICEF a Paul, ¿cómo los resultados de las evaluaciones de programas y proyectos de primera infancia han generado lecciones aprendidas en la implementación de intervenciones y o proyectos para promover los derechos de la primera infancia? Gracias. Antes de pasar a contestar la pregunta, quisiera más bien felicitar por la generación de este espacio y también agradecerles por la invitación. El Ecuador, a ver, las evaluaciones lo que nos proveen son de información para mejorar los programas y proyectos. Y el Ecuador ha hecho avances interesantes, justamente en este banco de evaluaciones que está disponible al público. Hay una evaluación de los centros de desarrollo infantil del año 2022, donde se ve el impacto que tienen los temas de peso, desnutrición, etcétera. Y estas evaluaciones son importantes. Pero también es importante empezar a mirar a la niñez y adolescencia de una forma un poco más holística. Es decir, no necesariamente solo el tema de nutrición o solo el tema de peso, etcétera, sino más bien mirarlo
de forma más integral y es por eso que se ha desarrollado a nivel internacional un marco que se llama la crianza cariñosa y responsiva. Y a través de la evidencia científica es que se dice la primera infancia se desarrolla de forma adecuada cuando hay una buena salud, buena nutrición, nutrición adecuada, cuidado responsivo, seguridad de oportunidades y oportunidades para el aprendizaje temprano. Yo creo que es importante empezar a mirar cómo evaluamos los programas, proyectos y las políticas de primera infancia con esa mirada un poco más holística, que nos permita ver cómo estamos avanzando en estas aristas necesarias para el desarrollo infantil integral. Finalmente, yo creo que la evidencia tiene el poder de transformar, la evidencia que se genera con las evaluaciones tiene el poder de transformar esos proyectos, esos programas y finalmente la vida de las personas, que es el objetivo. Pero eso se cumple con unas condiciones, con que la evaluación sea reconocida, con que los métodos que se han utilizado sean robustos, la metodología sea la adecuada y que los resultados se implementen, es decir, las recomendaciones se implementen y se monitoreen su implementación, incluso pensando en cómo hacer sistemas de incentivos para el uso de esa información. Por ejemplo, aprovechando que está aquí la ministra de la Secretaría de Planificación, tal vez poner unos puntos adicionales a los proyectos que aplican para hacer el plan anual de inversión, pero que han sido evaluados. Tal vez darle una preferencia si ya han sido evaluados y están implementando esas recomendaciones, tal vez unos puntos adicionales en el proceso de selección. Con buen incentivo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Y bueno, el reto es el uso de las evaluaciones. También aprovecho la oportunidad para invitarles el día de mañana a nuestra última sesión, que va a tratar justamente sobre ya la última fase de la evaluación, que es los usos de los resultados, ¿no? Y bueno, para culminar, la pregunta a la ministra: ¿cuál es el rol y la contribución de la Secretaría Nacional de la Planificación en la coordinación y ejecución de políticas y programas destinados a mejorar el desarrollo infantil, especialmente en áreas como la desnutrición crónica infantil y la evaluación de impacto en esta problemática? Bueno, la Secretaría Nacional de Planificación tiene el rol de, junto a los ministerios, ir priorizando la inversión pública. Y aquí, de nuestro plan anual de inversiones, el 50% de la inversión pública está destinada justamente al eje de lo social de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí es importante que nosotros sepamos que, si bien es cierto, la Secretaría Nacional hace esta priorización, también depende de la calidad de la información que tienen las entidades. Y aquí un rol que se fortalece y que se viene a fortalecer a partir de el PAEF, por ejemplo, y de las evaluaciones que hacemos, es cómo fortalecemos ese marco lógico que guía nuestro proyecto. Porque muchas veces como entidades públicas presentamos el proyecto y una vez que tiene el dictamen de prioridad ya no regresamos a ver ese marco lógico. Es más, puede ser que algunos analistas de las coordinaciones de planificación no recuerden bien cómo se formula un marco lógico y por eso regreso a la invitación de leer la bibliografía de la que hablé. Porque es aquí donde nosotros determinamos cómo los insumos se transforman en productos para la ciudadanía y cómo estos tienen resultados de corto plazo y cómo estos tienen impactos en ella. Entonces, creo que una de las contribuciones que hace la Secretaría Nacional es guiar los procesos de evaluación de las carteras de Estado. Cada año, la Secretaría Nacional hace una invitación y hace un pedido y les dice a las entidades qué quisiera evaluar. Y al inicio de estas jornadas yo decía, mucho depende de los ministerios, porque a veces sentimos que una evaluación podría ser un momento en el cual nos van a calificar como cuando estamos en la escuela. Y en realidad no es así. Una evaluación es esa oportunidad de ver cómo podemos mejorar los servicios que estamos prestando a la ciudadanía. Y en ese sentido, la Secretaría Nacional hace un llamado a los funcionarios públicos, a la sociedad civil, a la academia, a los organismos internacionales, para que se sumen en este esfuerzo de ir retroalimentando la política pública. Y no solo somos nosotros los que queremos hacer y fortalecer estos procesos de evaluación, son ahora también los organismos internacionales quienes financian los programas, quienes quieren ver cuáles son los resultados de esa inversión. Entonces, justamente en el siguiente mes ya tenemos una articulación con algunos organismos internacionales para poder hacer un taller en el cual se dará ya un lanzamiento de cómo ellos
van a evaluar, no solo va a ser si es que di el recurso y si es que este se ejecutó, sino qué cambios generó en la población. Y en ese sentido, el contar con la evaluación y el tener una evidencia o información que nos diga que esa política pública está funcionando, va a contar muchísimo para poder recibir financiamiento internacional. Entonces, creo que en ese sentido, y la articulación que ya mencioné con el SNI, entonces, como haciendo una recapitulación, la herramienta del PAEF y la información que se puede ir construyendo y levantando desde los ministerios a través del Sistema Nacional de Información son dos aportes muy importantes que tienen que ser más utilizados por los funcionarios públicos. Muchísimas gracias, ministra. Y bueno, muchísimas gracias a los 4 expositores. Gracias por todo, compartir sus experiencias y conocimiento, por enviarnos tarea también a los que queremos seguir involucrados en este tema de evaluación. Y sin duda nos faltan más preguntas, más tiempo, que sea para una próxima sesión. Gracias a todos igual los asistentes. Queremos expresar un especial agradecimiento a quienes nos han acompañado. Vamos a hacer la foto oficial del encuentro. Les pedimos por favor se puedan parar y vamos a repetir todos la palabra Ecuador, el nuevo Ecuador. Y nos van a ayudar los compañeros de la parte superior, también ubicarse en los espacios que están disponibles en la parte baja, mientras nos organizamos para la foto oficial de cierre. Por favor, mi compañero fotógrafo. Por favor, acá en la parte frontal están los compañeros que van a registrar el momento final del evento. Vamos a contar hasta 3, yo sé que ya estamos a tarde, vamos a contar hasta 3, vamos a decir Nuevo Ecuador, ¿sí? 1, 2, 3. Nuevo Ecuador. El Nuevo Ecuador. A la 1, a las 2, a las 3. El Nuevo Ecuador. Muy amables. Gracias.